Claudia Sheinbaum lanzó uno de sus mensajes más contundentes hacia Estados Unidos. Cuestionó la injerencia de agencias estadounidenses en asuntos de México, exigió explicaciones sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada y adelantó que su gobierno presentará nueva información. Además, respondió a la polémica en torno a la selección mexicana y dejó clara su postura frente a las críticas. Quédate hasta el final porque aquí te resumimos los momentos más importantes de esta conferencia. Entonces no podemos dejar de hablar de García Luna, porque muestra pues lo que fueron aquellos sexenios y cómo la seguridad pública estaba en manos de un personaje nefasto, lo repito nuevamente, al que se le encargó la guerra contra el narco y resultó apoyar a un grupo del narcotráfico. Por cierto, mañana vamos a traer a la mañanera este caso que recientemente fue difundido por un periodista de cómo fue y las consecuencias de la captura del Mayo Zambada, porque más allá de que obviamente es un narcotraficante y es una persona que tenía orden de aprehensión en México y que nadie lo va a defender a él, sí hubo, de acuerdo con este reportaje y de un trabajo que hemos venido haciendo desde que salió este reportaje, de la manera en que Estados Unidos actuó, o algunas agencias de Estados Unidos actuaron. Y lo que en su momento dijo el embajador de Estados Unidos en México, que no tiene nada que ver con lo que en realidad presuntamente ocurrió. Entonces es muy importante hablar sobre este tema, muy importante, porque evidentemente todos en nuestro país actuamos en contra del narco y de las organizaciones criminales, pero también defendemos al mismo tiempo la soberanía y tienen que esclarecerse hechos. Y eso es muy, muy relevante. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema. Hoy tenemos otra reunión, porque es muy importante además que sea una línea de tiempo. Desde el 2000, por ejemplo, hasta la fecha. Muy importante. Y particularmente de ese momento, agosto, septiembre del 2024, octubre del 2024. ¿Y cómo fue ese episodio? ¿Qué fue lo que las autoridades mexicanas, las autoridades estadounidenses le dijeron a México? ¿Y qué es lo que sale ahora? Es muy importante. Y repito, no se trata de, porque así lo van a tomar los adversarios, de no combatir las organizaciones criminales, porque si alguien las ha combatido somos nosotros, en el marco de la ley, no como era antes, fuera de la ley, en el marco de la ley, pero sí saber cómo ocurrieron las cosas y que nos quede claro a todas y a todos los mexicanos, porque hay que defender siempre la soberanía y poner en su justo término la injerencia o incluso la intervención. Entonces mañana vamos a hablar de ese tema, porque es muy, muy relevante. Con Relaciones Exteriores, Consejería Jurídica, le pedí a la Fiscalía que pudiera venir para poder informar pues de qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero, qué consta en las carpetas de investigación de ese momento, para que se pueda informar la Fiscalía, evidentemente con su autonomía, pero poder informar claramente qué fue lo que se le dijo entonces al fiscal Gertz Manero
Y de este lado de Relaciones Exteriores, ¿qué fue lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México en ese momento? ¿Y cómo es que se da esta detención? Y lo que provocó también. Y luego también, que es muy importante decirlo, la protección que se le ha dado a un grupo en Estados Unidos, porque ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo le están dando protección. Entonces es importante que esto se abra, se discuta. Repito, independientemente del trabajo que estamos haciendo todos los días para actuar contra los grupos delincuenciales, contra la delincuencia organizada, porque eso es un asunto de todos los días. Todos los días se trabaja en ello, si no, pues no tendríamos la disminución de homicidios que hemos logrado, ni la detención de casi 50,000 presuntos delincuentes. Y que justamente en este contexto de la línea de tiempo, pues sí se revise también lo que ocurrió en el sexenio de Calderón con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando se abrió totalmente la participación de agencias extranjeras, la CIA, la DEA, la ATF, etcétera, en México, y que es violatorio a la soberanía también en esos momentos, al igual que con el caso del Mayo Zambada. Y la protección que le dieron a un grupo delincuencial. Sí, al cártel de Sinaloa, claramente. Y ahora a los Chapitos, ¿no?, que es la facción a la que están beneficiando en Estados Unidos. Presidenta, también preguntarle, porque este fin de semana se dio a conocer la detención de Hilda Lozoya Austin, hermana del exdirector general de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A ella se le detuvo por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que conecta con la compra de la planta chatarra de agronitrogenados y cómo pues se desvió recurso de la petrolera. Preguntarle si su administración colaborará en esta, digamos, en este expediente, si hay todavía más evidencia que pueda aportar Petróleos Mexicanos y si se hará una revisión profunda de lo que ocurrió en la petrolera en los sexenios también neoliberales, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se hicieron muchos fraudes a la nación como este de agronitrogenados, Fertinal, etcétera. Sí, le pedí a la Fiscalía que informara con más detalle la participación de esta persona, de la hermana pues de Lozoya en este fraude, que fue la compra de una empresa que en su momento se había privatizado por un monto mucho mayor de lo que en realidad valía, para beneficiar al dueño de Altos Hornos entonces y a algunas otras personas, incluso presuntamente al director de Pemex de entonces. Entonces, la Fiscalía espero que lo pueda informar con más detalle, y también aquí podemos presentar el caso completo, cómo fue que se hizo este fraude a Petróleos Mexicanos y a la Nación. Y también saber si Alonso Ancira ya acabó de pagar los… No ha acabado de pagar, y también por eso se reavivó esta orden de aprehensión, pero también que lo explique la Fiscalía. Presidenta, también en otro tema, y aprovechando que está aquí el Procurador Federal del Consumidor, en el caso de la fianza de Telcel, Contralínea ha documentado ya que justamente esta fianza solamente se hizo opcional para los nuevos contratos, es decir, todos los clientes que ya tenían planes de servicio de telefonía móvil siguen siendo obligados a pagar la fianza cada año, y que se va pues a la propia fianzadora del grupo Inbursa. Y además, bueno, esto no sería lo peor, o sea, lo peor es que los nuevos contratos, quienes deciden no pagar esa fianza, pues se les obliga a hacer un pago que se les devolverá a los 10 años, a ver si al procurador le fue informada estas condiciones que vienen ahora en los nuevos contratos, y que todos los clientes anteriores de planes de telefonía móvil pues no les aplica esta opción de no pagarlo. Gracias, con permiso, Presidenta. Sí, está en
se hicieron las modificaciones a los contratos de adhesión para establecer o la fianza o la garantía. Esencialmente lo que argumenta el proveedor es por los equipos, si tuvieran algún daño. Hemos estado trabajando a partir del caso que has planteado en las mañaneras, Nancy, hemos estado trabajando con el proveedor para hacer de estos contratos esquemas mucho más justos. Entonces, si me das oportunidad en el transcurso del día, te digo cómo van los avances y te hacemos llegar una tarjeta, si me lo permites. Gracias. Gracias, y Presidenta. Finalmente, Presidenta, sobre estas obras de los colectores de agua, saber si hay algún plan federal para que toda esta agua pues no se vaya al drenaje, sino que se pueda captar y reciclar. Eso se lo pregunto porque pues a nivel global estamos enfrentando una crisis de agua y México no es la excepción. Entonces sería muy importante que esta agua de lluvia se pueda captar y que sea para uso humano. La mayor parte de esta agua va a una planta de tratamiento que es la de Atotonilco y se utiliza para riego después. Siempre se usó para riego, nada más que antes eran aguas negras. Y ahora, pues desde hace tiempo ya funciona esta planta de tratamiento y nosotros estamos todavía saneando hacia Tula con el objetivo de que esta agua pueda por lo menos utilizarse para riego. ¿Cuál es la complicación de utilizarla de manera reciclada para regresar a consumo humano? Es que en la Ciudad de México y en la zona metropolitana por muchos años, bueno, fue el diseño que se hizo, se mezclan el drenaje y el agua de lluvia. Y entonces el reciclaje para consumo humano pues representaría… Es más, ni siquiera hay una norma exacta para poderlo hacer directamente, pero sí se utiliza para riego. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver, ¿quién? A ver, atrás. Buenos días, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Preguntarle al director de la Conagua cómo va la construcción del acueducto de Ciudad Victoria, si me pudiera mencionar avances y la fecha de conclusión. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos y todas. El acueducto de la segunda línea de Ciudad Victoria está por concluirse ya la línea de conducción está prácticamente terminada y vamos a hacer la licitación de 2 plantas de rebombeo más un tanque y estará terminándose alrededor de julio del próximo año. El gobierno del estado está encargado de la potabilizadora y más o menos tiene las mismas fechas. Entonces yo creo que podemos estar arrancando todo el sistema en julio del próximo año. ¿Se cumplirá con los montos? ¿No ha aumentado el costo de esta obra? No ha aumentado. Estamos en los montos. Los contratos actuales, que son 2, no tuvieron ningún extraordinario, ningún ajuste de costos. Y la licitación que viene estaba establecida ya desde los montos que se han mostrado en este espacio. Muchas gracias. Presidenta, en otro tema también de agua, hace aproximadamente un año le mencioné aquí el tema de en la capital potosina, el estrés hídrico que sufre la ciudad a consecuencia de una malas 2 obras, por un lado la presa El Realito y por otro el acueducto. Pese a que estas 2 obras no le dan el agua que requiere la capital potosina, pues el recibo de agua sigue llegando sin falta a los potosinos por un contrato leonino que ya anteriormente usted me mencionó que conocía muy bien. El problema es que pese a que no se resuelve el tema, hay un gobierno estatal que le echa la culpa al municipio y a cualquier actor político sin meter las manos, cuando el tema pues lo pudieran resolver allá en el estado. Insistirle, Presidenta, si su gobierno hará algo, porque mes con mes el hartazgo de los potosinos se hace padecer, pues aunque no les llega agua, lo que sí les llega es el recibo y ellos tienen que solucionarlo a través de
pues de pipas, llenando cubetas, llenando cisternas de este tipo, presidente. ¿Quieren comentar de San Luis? Bien, gracias. Ahí son dos cosas. O sea, por un lado es la revisión de este acueducto, que es el acueducto del Realito. Hemos estado trabajando en mesas con el Estado y también con el municipio para determinar una salida. Se tienen que resolver dos cuestiones. Se tiene que resolver la cuestión de la concesión que se realizó en su momento, que tiene términos muy complejos y estamos trabajando en ello. Y la otra es la reparación de la infraestructura, que es la razón por la que no llega el agua en las condiciones que debiera llegar. Hay una mesa tripartita y estamos próximos a encontrar una salida. Con mucho gusto la podemos compartir al final, te podemos informar exactamente en qué va. Y la otra cosa que es importante señalar es que por instrucciones de la presidenta estamos realizando un proyecto para llevar agua a San Luis Potosí, que es la interconexión de dos presas, la presa de San José y la presa del Peaje, que va a dar una cantidad importante de agua para San Luis Potosí. Estamos hablando de un incremento del 20%. Este proyecto va a dar 200 litros por segundo y va a quedar concluido este mismo año. Entonces va a haber una significativa mejora en el servicio para los habitantes de San Luis Potosí. Entonces está trabajando en las dos y al final con gusto te compartimos qué es lo que se ha realizado al respecto y en qué vamos. Sobre el tema de la cortina del Realito y el acueducto, ¿es viable su reparación? Es viable su reparación, incluso ya tenemos un proyecto técnico. En la parte de la cortina incluso se realizaron trabajos el año pasado para la inyección de la cortina, tenían algunas fisuras menores. Y en el caso del acueducto tenemos un diagnóstico preciso, hay aproximadamente 12 kilómetros que se tienen que llevar algunos trabajos que son parte de estas acciones y de este diagnóstico de lo que estamos realizando para que funcione en condiciones óptimas. ¿Cuánto costarían estas reparaciones, director? Bueno, no tengo el dato, pero con gusto te lo compartimos al final, no lo recuerdo en este momento. Bueno, muchas gracias. Sí. Por último, presidenta, en otro tema para concluir del Estado de México, fíjese que… El acueducto está concesionado, o sea, es una empresa privada quien lo opera. Y parte de lo que se está revisando con el gobierno de San Luis Potosí es los incumplimientos de la empresa y ver si hay alguna manera de que pueda hacerse público. Ahora, representa recursos porque hay un contrato, entonces siempre se evalúa qué es lo que debe de hacerse. Lo importante es que se repare una parte de ese acueducto que no funciona adecuadamente. ¿Se estaría explorando entonces rescindir el contrato a esta empresa? Se está viendo legalmente qué procede y en todo caso hablar con la propia empresa. Gracias, presidenta. En otro tema, para concluir, fíjese que desde hace algunas semanas ha circulado en muchos medios de comunicación, sobre todo del Estado de México, pues unos casos de presunta extorsión a empresarios gasolineros y gaseros, principalmente de las zonas conurbadas a Toluca, en aquella parte del estado. Incluso varios empresarios han hablado con con varios medios de comunicación, lo han decidido hacer de forma anónima porque tienen miedo, pero se ha vuelto cada vez más constantes estas denuncias. Permítame, si le doy algo de contexto, presidenta. En las entrevistas estos empresarios refieren que las extorsiones comenzaron hace casi 4 años y han ido aumentando periódicamente, pasando de 8 o 6 meses a 2. Ahora sucede cada 2 semanas estas extorsiones. Se basan en la cancelación de bombas o incluso las gasolineras completas o gaseras, con el argumento de tener alguna fuga de emisiones o presencia de estas contaminantes. Esto lo hacen los días viernes y como la burocracia pues no opera en fines de semana, usan esto como presión, pues 3 días o más de gasolineras o gaseras cerradas pues les generan pérdidas muy importantes. Por lo que cuando esto sucede ofrecen una salida fácil, quitar o bajar la presión a cambio de pagos en efectivo que van entre los 500 y los 800 mil pesos. Este dinero, como lo refieren los empresarios y que aseguran tener en algunas ocasiones videos, es recogido personalmente por el titular de la Dirección General de Prevención y Restauración del Medio Ambiente del Estado de México, si me permite decirlo, por
porque lo han dicho públicamente, de nombre Raúl Piña Horta, quien al momento de la extorsión asegura que responde un funcionario público del partido, pues que no voy a decir el nombre aquí porque luego se molestan, al que le dicen el pajarito, muy conocido ya en el Estado de México. Los empresarios extorsionados aseguran tener estos videos y han presentado denuncias, y también aseguran que ya le presentaron un documento con las pruebas y sus denuncias a la gobernadora. Presidenta, preocupa muchísimo que ante lo que mencionan los empresarios, a quienes también nosotros entrevistamos, y ahí está en la entrevista en nuestro medio, Nación 14, pueden ir a verla, pues preocupa mucho que la gobernadora hasta el momento no haya, la gobernadora Delfina Gómez no haya tomado acciones, los funcionarios siguen en activo, las extorsiones han aumentado. Ahí está la población del Estado de México padeciendo del cierre de gasolineras, está cada vez complicándose más. Mientras esto sucede, Presidenta, preguntarle si conocía del tema, ¿qué le diría a los empresarios y a las autoridades que hoy conocen del caso, como la gobernadora, y pues desgraciadamente no han hecho nada? Bueno, sí es factible que nos des el nombre de estos empresarios, para que podamos ponernos en contacto con ellos de manera privada, para que puedan hacer la denuncia y procedamos. No, la denuncia ya está hecha en las autoridades locales. Que se proceda por parte, o sea, que se presente la denuncia a la Fiscalía General de la República y que se proceda. ¿No le propondría quizás que se realice un operativo enjambre en esta institución para ir al fondo de tiene que haber una denuncia? Es decir, tiene que haber una denuncia que puede ser de manera privada, sin necesidad de decir los nombres o toda la asociación de gasolineros. Se presenta la denuncia y se actúa. Entonces nos ponemos en contacto con ellos y nos das el nombre aquí a través de, claro que sí, de Belmont y por supuesto les apoyamos, y condenar cualquier acción de corrupción que tenga que ver con extorsionar, voy a creer, desde la autoridad a algún gasolinero. Gracias, Presidenta. Vamos de este lado, a ver la compañera. Buenos días, Presidenta. Adriana Santos del Soberano. Primero, plantearle que de acuerdo con el sistema de indicadores cíclicos se prevé un mejor desempeño económico durante el segundo trimestre de este año. ¿Cuál es su opinión y por qué cree que estas cifras se están dando a conocer justamente con el repunte económico de nuestro país? Como lo dije, nos va a ir mejor en el segundo semestre. Ya hay algunos indicadores del segundo trimestre. Primer trimestre es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, es el segundo. Y el segundo semestre, es decir, a partir de ahora, julio hacia diciembre, va a haber todavía mejores indicadores. Hay algo que está moviendo mucho los indicadores económicos, y es el programa de viviendas para el bienestar, que todavía incluso no llega a su pico de generación de empleo. Entonces está ayudando mucho ese programa, porque la construcción es una industria que potencia en general el crecimiento y el desarrollo económico y genera empleo. Entonces esto está ayudando mucho, y otros sectores de la economía, por ejemplo, autopartes está creciendo de manera muy importante, y otros sectores de la manufactura, electrónico también está creciendo de manera muy importante, y pues los programas de bienestar ayudan a la población a tener más recursos para impulsar la economía desde abajo. Presidenta, retomando un poco de la gira que tuvo este fin de semana por Michoacán, donde realizó acciones en el marco del Plan de Justicia, me gustaría también que nos comentara por qué es tan importante que ahora con el gobierno de la 4T se esté reconociendo a esta población que en otros gobiernos se tuvo pues en el olvido. Estamos haciendo varias acciones en el Plan de Justicia. Va desde la construcción de carreteras, de caminos artesanales, caminos rurales, hasta escuelas, becas y impulso a la actividad productiva, el polo de bienestar que va avanzado, y también actividades productivas en el campo. Estamos apoyando la producción de lenteja, por ejemplo,
Y se está apoyando la producción de resina de los bosques, también muy importante. Y está el Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, donde se están haciendo acciones muy importantes que alcanzan los 4,000 millones de pesos, nada más para los municipios que tienen población purépecha. Entonces, se va avanzando y, como lo dije el viernes, uno de los grandes temas que tenemos que seguir avanzando, y le he dado instrucciones al Gabinete de Seguridad, que ese es el tema que tenemos que atender en Michoacán, es la extorsión a ciertos sectores de la economía que todavía siguen impactando. Y está trabajando de manera muy fuerte el Gabinete de Seguridad en ese sentido. Y no lo pide la gente, y estamos trabajando en ello. Finalmente, Presidenta, si nos podría compartir más detalles de la ayuda humanitaria que México está enviando a Venezuela. Sí, a ver si te pasa el general lo que presentó hoy en la mañana. ¿Sí lo tienes? Sí. Bueno, ya habíamos dicho, son 264 militares que están en este momento de agrupamientos de rescate, 18 canes, 13.1 toneladas de medicamentos, 8.4 toneladas de equipo. Y si pasas a la siguiente, fueron condecorados por la presidenta de Venezuela, 2 personas rescatadas, 80 cuerpos recuperados, un can rescatado, 1988 consultas médicas, una intervención quirúrgica, una operación de apéndice que se hizo en el lugar, 13.1 toneladas de medicamentos, 8 plantas generadoras de electricidad y 71.2 toneladas de insumos, y ya salieron 2 barcos para Venezuela que llevan insumos de distinto tipo, tanto de colectas que se hicieron en nuestro país, civiles, como también de gobiernos de los estados que van para allá, que tienen medicamentos, alimentos no perecederos y algunos otros insumos. Presidenta, para finalizar, me gustaría conocer su opinión acerca de una cifra justamente que da a conocer el INEGI sobre la venta de autos nuevos que marcó récord en el primer semestre, por favor. Sí, así fue. Eso habla pues de la capacidad que hay de compra, se potencia el consumo. Entonces, es parte de lo que hablamos del Plan México, de producir más para el mercado interno. Y eso es lo que está mostrando particularmente la industria automotriz. Y también fortalecer la exportación. Recuerden que el 20 de julio viene un equipo de los Estados Unidos para seguir con las conversaciones del tratado comercial. Entonces, se va avanzando mucho. Por cierto, también en la semana vamos a seguir hablando del tratado, de lo que significa lo que se llamó en algún momento la industria de la maquila, porque hay esta idea de que la maquila sigue siendo solo la del norte del país y que tiene que ver con mano de obra para actividades no especializadas. Y hoy la integración económica es enorme. O sea, se fabrican aquí, prácticamente se ensamblan turbinas, se fabrican equipos de robots, por ejemplo. Es decir, es muy especializado lo que se fabrica en México vinculado con la exportación. Entonces vamos a seguir hablando de ello también para conocimiento, y el tratado, como sabemos, se mantiene 10 años. Y estas revisiones anuales seguimos dialogando con el gobierno de Estados Unidos con la idea de que no representen pues incertidumbre, sino que se garantice la inversión para los próximos años, para este y los próximos años. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, la última, si les parece. A ver, el compañero.
Y ya cerramos. Muchas gracias, Presidenta. Soy Ricardo Pérez de Diario Red América Latina. Presidenta, la semana pasada se habló de este 8º aniversario del triunfo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, estos 8 años. ¿Qué balance haría de estos 8 años? ¿Cuáles serían los principales logros que usted ve y también cuáles serían los principales pendientes? Bueno, es una pregunta bastante extensa. Podemos seguir hablando de ello, pero la gran diferencia es que antes se gobernaba para unos cuantos y el poder económico tenía la influencia sobre el poder político y eso ya no. Hoy se gobierna para el pueblo y el pueblo vive mejor. En 6 años, 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y sigue aumentando el salario mínimo, mejores condiciones de vida y aún con las difíciles circunstancias internacionales marcadas por las particularidades del gobierno del presidente Trump, de mayor proteccionismo y de imposición de tarifas de distinto tipo a todos los países del mundo. En esas circunstancias vamos bien, la gente está mejor, los grandes indicadores están bien, el peso, la inflación bajó y vamos avanzando. Y este semestre se va a notar todavía más la actividad económica, este segundo semestre de 2026. De los pendientes, ¿cuáles mencionaría? Bueno, ya. Si quieres, en otra ocasión hablamos con más detalle. Ya nos falta poco para el informe de septiembre. Son 2 meses para el informe de septiembre, entonces ya vamos a ir hablando de todo ello. No, todavía faltan 2 meses. Presidenta, la semana pasada también al hablar… Pero estamos muy optimistas de México. En todos sentidos, en el turismo, en el bienestar del pueblo y en el desarrollo económico, en la justicia social, en los temas ambientales. Estamos muy optimistas y eso se nota en la gente. Muchas gracias, Presidenta. También la semana pasada se habló de este decreto sobre el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre las Revoluciones Mexicanas y en ese momento tanto la Secretaría Ruiz como el doctor Felipe Ávila hablaron de la importancia de ampliar la investigación sobre la extrema derecha y este avance que ha tenido en distintas partes del mundo, pero especialmente en América Latina. Si nos pudiera regalar una reflexión sobre la importancia de poner ojo en estos avances, sobre todo en un momento, Presidenta, en donde la extrema derecha pues ha llegado al poder en países como Colombia, poniendo, digamos, a una persona ciudadana estadounidense. La semana pasada Iván Cepeda hablaba, incluso pedía que aclarara si era agente de la CIA el presidente electo de Colombia, y una extrema derecha que ha llegado al extremo de difundir mensajes como el de la semana pasada, en el sentido de que había habido amenazas a jugadores de la selección de Ecuador por parte de organizaciones criminales en México. ¿Qué reflexión nos puede dar sobre este tema, Presidenta? No, lo que me llama la atención es quiénes estuvieron impulsando esa falsa noticia. Primero, haciendo menos el triunfo de la selección y luego difundiendo noticias falsas, absolutamente falsas. Y esa es una característica de este periodo que estamos viviendo, con el auge de las redes sociales que pueden difundir cualquier noticia falsa, algunos medios que hacen propaganda política, no hacen información, hacen propaganda política, con mentiras. Y esa es la característica de la derecha. Primero, mucha hipocresía.
Ayer leía, o el día de hoy, no sé, de Ildefonso Guajardo, ¿no?, que decía que no se pudo acordar 16 años más del tratado por el narcogobierno. Háganme ustedes el favor. O sea, es ridículo. O sea, ¿y Canadá qué? O las tarifas que le pusieron a Europa, o las tarifas que tiene China, o las tarifas que tiene el mundo entero, las tarifas, pues los aranceles. O sea, como si no hubiera una visión hoy del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo, que eso es lo que estamos viviendo. Ahora, sí hay, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, un vínculo de todos estos grupos a nivel internacional para afectar a gobiernos del pueblo, de los pueblos. El asunto es cómo nosotros logramos garantizar el derecho a la información y al mismo tiempo denunciar permanentemente estas noticias falsas. Y odio a México, porque al final es eso. Yo dije la primera vez que ganó la selección que al que no quiere a México le va a ir mal. Entonces, el que anda difundiendo noticias, imagínense de que fue amenazada la selección de Ecuador, que es totalmente falso, pues quiere que le vaya mal a México, ¿no? Es obvio. Y no, a México le va a ir muy bien, muy bien. Primero por las y los mexicanos, que hay que reconocer este momento que se vivió con la selección y esta unidad, independientemente de las diferencias. Y eso es muy importante, porque todas y todos somos mexicanos. Y afortunadamente hay democracia en nuestro país y cada quien puede opinar de una manera distinta. Lo que hay que estar denunciando permanentemente, pues son las noticias falsas o estas interpretaciones mentirosas de asuntos públicos. Entonces, a México le va a ir muy bien, siempre le va bien. Y le va bien, sobre todo cuando hay gobiernos que están cerca del pueblo. Le va todavía mejor cuando no nos alejamos, cuando estamos cerca de la gente, cuando no traicionamos, cuando avanzamos y reconocemos que por el bien de todos, de todas y de todos, primero los pobres, que es muy pocas palabras, se habla del modelo económico y de una visión humanista, que es la que nos caracteriza.